Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sara Zuluaga. El día de hoy mi compañero Santiago Campo y yo vamos a exponerles sobre los procesos químicos en la fermentación del café. La calidad y cantidad de esta materia prima depende de varios factores. A pesar de que la industria del café en Colombia tiene más de 76 años de generación de tecnologías y conocimientos, todavía hay muchas fallas en el control de los procesos del café en las fincas, particularmente en la fermentación, el lavado y el secado, lo cual ocasiona defectos y falta de consistencia en la calidad del producto, generando pérdidas económicas para los caficultores y desaprovechamiento de los mercados. El café químicamente se compone de agua y materia seca. La materia seca de estos granos de café de almendra están constituidas por minerales y sustancias orgánicas que son los carbohidratos, lípidos, proteínas, alcaloides, como la cafeína y la trigonelina, así como por ácidos carboxílicos y fenólicos y por algunos compuestos volátiles que le dan el aroma a la almendra. El grano de café tiene las características de una esponja, absorbe fácilmente olores y sabores de su entorno, ya sean agradables o desagradables, influyendo esto en la composición química y en la calidad del sabor. ¿Qué es la fermentación? Es un proceso en el que ciertos microorganismos oxidan los sustratos. Su acción se puede ver afectada por factores externos, ya sea la presencia o ausencia de oxígeno, las cuales juegan un papel preponderante en el tipo de fermentación que se vaya a dar, que como veremos a posteriori afecta demasiado el producto del café. Los tipos de fermentación del café son el natural o seco, que trata de secar el grano de café después de ser cosechado con su piel exterior o pulpa. Esta es una fermentación sólida, ya que el café al ser despulpado se deposita en el fermentador y no se le adiciona agua. El desagüe de este fermentador se mantiene cerrado. Otro tipo de fermentación es el húmedo o lavado. Es la etapa de la fermentación natural de los granos despulpados. A este se le denomina fermentaciones sumergidas. En esta el café en baba es depositado en los tanques fermentadores y luego se adiciona agua en cierta cantidad con relación a la masa del café a fermentar. De esta forma cambian las composiciones químicas y microbiológicas del sustrato. Los sistemas de fermentación sumergidos son más homogéneos que los de sustratos sólidos. El otro tipo de fermentación es el honey. En este caso, el café no se lava porque necesitamos que el 100% de la miel quede impregnada en el grano. Una vez despulpado, se lleva directamente a las marquesinas africanas con un periodo de caramelización. Hay tres tipos de café honey, cada uno de estos procesos diferenciados en los niveles de miel y luminosidad influyendo en el color del grano. Entre menos luminosidad directa va cambiando su tonalidad. Para el secado uniforme y efectivo de los granos es muy importante tener un ambiente controlado para evitar el exceso de humedad en el grano y también para evitar que agentes contaminantes ingresen a la producción. Como mencionaba anteriormente, hay demasiados factores que influyen en un proceso de fermentado, como lo son la duración de la fermentación, la temperatura del aire, la calidad del agua, la calidad del aire, la higiene y los sistemas de fermentación que maneje cada persona, como son el abierto o el cerrado, el sólido, el sumergido, el estático o agitado y el continuo o discontinuo. Otro factor importantísimo es el sustrato, en el que se toman factores como son la calidad del café en baba despulpado, la variedad del café, su madurez, la selección de este mismo y las composiciones microbianas que presenta este tipo de café. Acá como podemos ver, se da a entender entonces que absolutamente todos los factores externos van a influenciar en la calidad de un café.
Durante la fermentación natural del café ocurren diferentes procesos bioquímicos en los cuales las enzimas son producidas por levaduras y bacterias presentes en el mismo mucílago, fermentan y degradan sus azúcares, lípidos, proteínas y ácidos, y estos los convierten en alcoholes, ácidos, ésteres y cetonas, como observamos en la figura. El recuento y la clase de microorganismos que están presentes en un momento dado de la fermentación del café dependen de la población inicial de los frutos y de los granos despulpados, de las condiciones ambientales como la temperatura, los gases como el CO2, la actividad del agua, el pH, el potencial redox, la higiene, el tiempo transcurrido y el sistema y la dilución del sustrato. Una zaranda en inadecuadas condiciones de higiene puede estar cambiando los recuentos y tipos de microorganismos del sustrato a fermentar. La fermentación alcohólica es uno de los procesos bioquímicos que se dan de forma anaeróbica. Se dan sistemas de fermentación del café en el que no se tiene acceso por parte de los microorganismos a oxígeno. Es un proceso que hemos estado viendo en clase y que consiste en la descomposición de la glucosa. Se da mediante la glucólisis, donde se producen dos piruvatos, se da como producto dos dióxidos de carbono y continúa la producción de dos acetaldehído para al finalizar un producto de 2 de etanol. Los dos NADH que entran a actuar con sus dos hidrógenos en el acetaldehído para la formación del etanol, y los dos NAD más que entran de nuevo al proceso de la glucólisis para seguir dando el proceso fermentativo. La fermentación láctica. Esta se llama así porque su producto final es el lactato. Ocurre en la respiración celular, que se divide en dos fases, la glucólisis y el ciclo de Krebs. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la glucólisis. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma bajo unas condiciones anaeróbicas sin oxígeno, y su objetivo principal es la síntesis del ATP. Inicia con la molécula de glucosa que va a pasar por la glucólisis, después vamos a obtener 2 piruvato más 2 ATP más 2 NADH. Cuando estas dos moléculas de piruvato no tienen oxígeno, comienza el proceso de fermentación láctica. Cuando estas dos moléculas de piruvato no tienen oxígeno, comienza el proceso de fermentación láctica. Es un proceso catabólico que utilizan algunos organismos para obtener energía y nutrientes a partir de ciertos compuestos orgánicos. El 2-NADH transfiere sus electrones directamente al piruvato, generando así una molécula de lactato. Por ejemplo, las bacterias que produce el yogur lo hacen a través de la fermentación láctica. Aunque no las veamos, cada que tomemos esas bebidas estamos ingiriendo bacterias benéficas. Aquí podemos observar la ecuación de la producción del ácido láctico a partir de la glucosa. Gran parte de los alimentos que han marcado la historia de la humanidad vienen de microorganismos del ambiente. La degradación de los lípidos es cuando los ácidos grasos se descomponen por oxidación beta. Sabemos que esto ocurre en la mitocondria y en los peroxisomas para generar acetil-CoA. El proceso es inverso al de la síntesis de los ácidos grasos. Dos fragmentos de carbono se extraen del grupo carboxilo del ácido. Esto ocurre tras la deshidrogenización, hidratación y oxidación para formar en beta-ácido acetato. Sabemos la importancia del acetil-CoA, ya que se convierte en ATP, CO2 y H2O en el ciclo del ácido cítrico. Todos estos productos finales van a alterar de forma positiva o negativa, según sean las condiciones en las que se dé, a los sabores en el café. La hidrólisis enzimática es un proceso catalizado por enzimas denominadas celulasas. La silanasa es cualquier clase de enzima que degrada el polisacárido lineal silano en silosa,
rompiendo así la hemicelulosa. Esta corresponde a un heteropolisacárido. Siempre para formarse el disacárido se forma con el desprendimiento de una molécula de agua. Para romperse se necesita otra molécula de H2O. Luego se rompe por la hidrólisis, que esta significa hidroagua, lisis, romper. De esta parte se encargan las enzimas. La molécula de agua sale de la reacción cuando se forma enlace. Cuando una molécula de agua vuelve a entrar en el enlace, se rompe y cada uno retoma su posición original. En la naturaleza, un pequeño porcentaje de microorganismos pueden degradarla a través de la expresión de la celulasa. Fermentación acética, como todos los procesos de fermentación, es la oxidación de la glucosa, donde se convierte ácido pirúvico y luego entra otro proceso que es la fermentación de la acética, para dar como producto el ácido acético. Este tipo de fermentación se da por un grupo de bacterias muy conocido que pertenecen al género de las acetobacter, las cuales actúan sobre el alcohol etílico y lo oxidan para la posterior formación del ácido acético. Las bacterias y su papel. En el caso de la fermentación del café podemos encontrar bacilos, que estos se encuentran en forma cilíndrica o de bastón. Cada bacteria puede estar formada por una célula procariota. Esta se ha adaptado a las diversas condiciones ambientales. No todas las paredes bacterianas son iguales. Algunas tienen paredes más gruesas y otras más delgadas. La clasificación de las bacterias se dan según su metabolismo, por su fuente de carbono, por su fuente de energía, si utilizan luz como fuente de energía o quimiótrofas que obtienen energía mediante reacciones de oxidorreducción. También por su aceptor de electrones, que es su forma de respiración, aerobias que requieren oxígenos para su desarrollo y anaerobias que no necesitan oxígeno para subsistir. Tipos de microorganismos se presentan en el café. Bueno, entonces, como sabemos, se dan hongos, levaduras y otro tipo de microorganismos que ayudan a la fermentación, como lo son las levaduras, las bacterias lácticas, las bacterias enterobacteráceas y una muy específicamente que es la bacteria Clostridium vitissimum, la cual, como sabemos, es una de las principales en dar el sabor a uno de los mejores cafés, que es producido por los excrementos de un simio. En la tecnología de la fermentación del café se requiere realizar controles de la temperatura y el tiempo del proceso. Algunos microorganismos durante la fermentación del mucílago del café maduro, clasificado por Zaranda y sin selección a temperatura ambiente, en un sistema abierto. Aquí podemos observar la relación entre el tiempo de la fermentación, la producción de las bacterias. Como vemos en la gráfica, nos ilustra que al pasar 20 horas hay una producción de 100% de estas bacterias Lactobacillus y lo que sucede con las otras es una reducción al 0% al pasar el mismo tiempo. Para tener un buen café es necesario tener controlado todos los factores externos. Vamos a hablar entonces de la temperatura, la cual a la hora de los procesos de las enzimas altera eh, sus procesos. Observando la gráfica es muy conocida para nosotros, vemos cómo la temperatura altera entonces la velocidad de la reacción, buscando siempre una temperatura óptima en los procesos de fermentación. Se va a conseguir entonces que las enzimas estén funcionando de manera óptima, evitando así la desnaturalización. Por eso las recomendaciones que más se le hacen a los productores de cafés es el control constante de sus productos, de todo en todo su proceso, desde el fermentativo hasta el de almacenaje, porque en todos ellos se pueden ver involucrados microorganismos que se van a ver afectados por las condiciones. Como podemos observar en esta gráfica, nos da a entender la distribución porcentual de los elementos mayores y menores en las diferentes partes del fruto del café. Por ejemplo, entrando a analizar las gráficas, notamos que los elementos menores que se encuentran en una variación
menor entre el 0,2% en la pulpa y mayor de 1,3 en el mucílago. En comparación con el nitrógeno, encontramos el nitrógeno en una cantidad menor de 33,3% en la pulpa y un porcentaje mayor de 48,3% en la almendra, y el potasio con una variación menor del 26,9% en el pergamino y un porcentaje mayor de 57,5% en la pulpa. Vamos entonces a mirar una tabla que nos muestra los componentes químicos involucrados en el sabor y contenido nutricional del café. Vemos una tabla comparativa entre el café arábico y el café robusto, donde los componentes como son los polisacáridos se presentan en un 50,8 en el arábico y 56,4 en la robusta, la sacarosa 8 y en la robusta 4, los azúcares reductores 0,10% y en la robusta 0,40, las proteínas 9,8 en la arábica y 9,5, los aminoácidos 0,5 y 0,8, la cafeína de 1,2 y en robusta 2,2, trigonelina 1 y 0,7, los lípidos que en la arábica se dan de manera más considerable con un 16,2% y un 10 en la robusta, los ácidos alifáticos en la arábica de 1,1 y en la robusta 1,2, ácidos clorogénicos 6,9 y 10,4, los minerales de 4,2 y 4,4. Los minerales, los compuestos aromáticos, las melanoidías, los ácidos clorogénicos y químicos, los ácidos alifáticos. Ahí vemos una tabla comparativa que quien quiera tener acceso a ella me comenten que tienen demasiado contenido. En esta tabla podemos observar el contenido de los ácidos grasos en los granos de café almendra según la especie, el porcentaje en base seca. En el café arábico podemos comparar entre el ácido cítrico con un porcentaje de mayor de 1,16 y el oxálico con un porcentaje menor de 0,2. A diferencia del café robusta, vemos que el ácido cítrico con un 0,67% y el oxálico con un porcentaje de 0,2. En la figura número 7 podemos apreciar los compuestos volátiles del café, la almendra en verde y tostada, donde vemos que la almendra tostada tiene una mayor cantidad de compuestos volátiles como el furanos, piracinas y cetonas. En el caso de la almendra en verde tiene un menor porcentaje de estos compuestos. Presentan algunas de las notas aromáticas del café según su grupo químico de los compuestos volátiles. Tiene diversas clases de aromas como a caramelo, almendras, cítricos, frutales y también estos aromas desagradables como a tierra, ahumados, fétidos. Como les había mencionado anteriormente, el café es como una esponja que absorbe todos esos aromas, que imparten las cualidades sensoriales que se aprecian en la bebida. En esta diapositiva vemos entonces los compuestos químicos que van a haber alterado entonces el sabor o el olor en el café. Vemos pues que los sabores, el ácido clorogénico va a dar un sabor amargo astringente, el ácido químico amargo y ácido, el cítrico ácido intenso como un limón, el acético agrio, el málico como una manzana verde, el fórmico un ácido fuerte, acre, y así vemos el glicolídico, el láctico, el fumárico, el maleico, el sucínico, tertático. Y en compuestos que van a ver alterados el olor en el café, podemos ver las piridinas, los furanos, las aminas, las piracinas, los aldehídos, las cetonas, alcoholes, ácidos y otros azufrados. Este es un esquema de las principales reacciones químicas en la tostación de los granos de café y los compuestos formados. En la tostación cambian los contenidos de los compuestos químicos y la concentración de estos en los granos tostados con respecto al grano almendra. Los polisacáridos disminuyen,
La sacarosa se degrada completamente. Los azúcares reductores aumentan, las proteínas disminuyen. Los lípidos y la cafeína del grano tostado conforman cerca de la misma proporción o un poco más que en los granos almendra. La trigonelina disminuye, los ácidos aumentan, los ácidos clorogénicos disminuyen, las cenizas aumentan y las melanoidinas se crean el sabor que imparten las cualidades sensoriales que se aprecian en la bebida. Según las variedades del café, se pueden ver diferenciados las cantidades de fibras, lípidos, proteínas, de cafeína, de ácidos clorogénicos y de cenizas. Como por ejemplo, en el Colombian fruto amarillo, donde vemos que la fibra es del 18,45, mientras que en el Colombia fruto rojo es del 16,6, los lípidos del 13,7 y en el Colombia fruto rojo 14,2, las proteínas de 14,4, mientras que en el Colombian fruto rojo 13,9, 1,6, 7,5. En estos dos grupos no hay una variación tan drástica ya que tienen mucha relación, mientras que con un grupos como son las robusta podemos ver que las proteínas se pueden ver en un 15,6, mientras que en el Colombian fruto amarillo está en un 14,4. En esta tabla vemos los grupos químicos de algunas notas aromáticas del café tostado. Los aromas tienen diferentes intensidades odoríferas y asimismo una sustancia puede presentar varios olores dependiendo su contenido en el café. Los aromas del café a caramelo incluyen principalmente ácidos y furanos. Los frutales y dulces son aldehídos, cetonas, ésteres, alcoholes y ácidos. Los aromas florales son principalmente alcoholes y los olores a grasa y rancio están compuestos de alcoholes, aldehídos, cetonas y ésteres. Los terrosos y mohosos son fenoles, pirroles, alcoholes, hidrocarburos y los aromas a podrido son en su mayoría compuestos nitrogenados y azufrados como aminas, piridina, tioles y tiofenos. Sabemos pues que si hay un mal proceso en la fermentación del café o en cualquier parte de todo el manejo de ese producto se pueden ver alteraciones en el sabor y en el olor. Algunas de ellas son compuestos químicos como la geosmina, que dan una impresión de olor o sabor de café que definen los testeadores de este producto como tierra o madera húmeda. Algunas de sus causas pueden ser los mohos, como los Penicillium expansum y bacterias Streptomyces coelicolor. Entonces vemos pues que no siempre van a verse también involucrados microorganismos que alteren de manera positiva los productos, sino que si hay un mal uso y un mal almacenaje o un mal procesamiento del café, se pueden introducir este tipo de microorganismos que van a afectar por completo la calidad del café. Muchas gracias por la atención prestada en esta exposición de la fermentación del café.